Bajamos. Bien, bueno, agradezco la invitación para hacer el estudio. Yo la verdad disfruto harto con los estudios, compartir, además cuando nosotros nos conocemos ya hemos compartido esta clase de escuela sabática, así que vamos súper bien en ese sentido. Quería, bueno, adelantarles que la presentación que hoy día vamos a ver es una presentación hecha para un programa que se llama Apocalipsis para Todos. Se le hicieron algunas modificaciones especiales para este estudio. Y eso, me pasa a eso, nosotros vamos a ir avanzando. Les voy a solicitar en ciertos puntos, les voy a solicitar, como les dije, que me lean algunos textos para darle dinámica y no estar esperando realmente que alguien decida en particular, si ya hay quienes han sido elegidos. Bien, yo los invito a que busquemos nuestras Biblias, las abramos en el capítulo número 6 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 6. Y bueno, se oró, pero yo quiero hacer igual, siempre me acomoda mucho hacer una breve oración antes, y vamos a hacer una lectura, no del capítulo completo, sino que vamos a hacer una lectura del primero del versículo 1 al 8, y después vamos a leer lo otro, pero vamos, como es largo el capítulo, prefiero leerlo en dos partes. Así que oremos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, al abrir tu palabra, te rogamos, Señor, que tú prepares nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, para que esté plenamente dispuesto a recibir las verdades que están en ella y que podamos entenderlas y que atesorarlas en nuestras mentes, Señor, y esto sea otro elemento que fortalezca la fe que tú nos has entregado. Dirígenos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lectura del capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis 6 está bajo el título de los sellos. Los sellos. Vamos a leer primero, en forma introductoria, vamos a leer del versículo 1 al 8, que comprenden los 4 primeros sellos. Dice así: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso comprende los primeros cuatro sellos del Apocalipsis. Vamos a abrir una presentación, y a través de ella, ahora quería compartírsela, a través de ella vamos a ir avanzando en este estudio. Ustedes me dicen si están visualizando bien, si lo están viendo en este momento. Sí. Perfecto. Sí, bien. Los sellos del Apocalipsis, la sección conocida como los sellos del Apocalipsis, que nosotros vamos a estudiar hoy día, normalmente o tradicionalmente, de manera popular, es muy reconocido por sus 4 primeros sellos, los cuales son, ¿cómo se llama? Hacen referencia a cuatro jinetes. Normalmente la gente no tiene para qué ser creyente, ni siquiera haber leído la Biblia, pero ellos han escuchado alguna vez de los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿cierto? Ellos lo atribuyen normalmente a desastres que vendrían a la Tierra en el futuro, ¿cierto? Algo así parecido a plagas que vendrían en el futuro, y representándolos con guerras, con hambre, etcétera, con enfermedades. Esa es la visión que tiene la gente que no ha estudiado Apocalipsis en forma sistemática. Esa es la creencia y el manejo que normalmente se tiene, el uso popular.
Hoy día vamos a buscar una manera mucho más sistemática y ordenada de estudiar qué es lo que realmente significan estos sellos, de los cuales los 4 primeros son estos jinetes de los que la gente menciona. Tenemos aquí en la pantalla, tenemos un cuadro, que lo modifiqué, no hice el reemplazo, pero en este cuadro nosotros podemos ver el paralelismo que existe entre la columna de tarjetas amarillas, entre las 7 iglesias que ustedes estudiaron, y lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar, los 7 sellos. Y no solamente ese paralelismo entre uno y otro, sino que además de eso, está el paralelismo con las 7 trompetas. Son muy importantes estas series de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, porque es lo que le da la columna vertebral y le da una estructura ordenada al Apocalipsis. Cuando nosotros entramos a los capítulos escatológicos, los finales, no existe un orden muy claro. Nosotros no podemos saber qué cosa pasa antes y qué cosa después. A veces se mezclan cosas. Por lo tanto, estos capítulos que están estructurados en orden, en forma sistemática, y que son paralelismos, ¿cierto? La primera iglesia tiene relación con el primer sello, con la primera trompeta. Ese paralelismo nos ayuda a darnos cuenta cómo es la cronología, cómo es que la historia se ha ido desarrollando desde que fue dada el Apocalipsis hasta el fin. Entonces, eso es lo interesante del Apocalipsis, porque esto le da un orden. Y existe ese paralelo, ¿cierto? Ese paralelo está, como dice, entre la iglesia de Éfeso y el caballo blanco, y el primero que aparece. Entre Esmirna, la iglesia de Esmirna y el caballo rojo. Entre Pérgamo y el caballo negro. Entre Tiatira y el caballo amarillo. Después, justamente, la iglesia de Sardis justamente tiene un paralelo con las almas que están bajo el altar y claman. Y finalmente, la iglesia de Filadelfia tiene un paralelo con las señales celestiales que se manifiestan en el sexto sello, la caída de las estrellas, entre una de ellas, y puse uno de esos. Y finalmente la Odisea, como la última iglesia, se relaciona con el séptimo sello, que es el fin del tiempo de gracia y la segunda venida de Cristo. Esos son los paralelos que nosotros podemos observar. Más adelante, probablemente Daniel vea este tema, más adelante hay un paralelismo también muy cercano con las trompetas. Y es interesante que todo esto, para estas estructuras de los sellos, los 7 sellos, tienen este orden que nosotros vemos acá, ¿no? Si nosotros vemos hacia el costado derecho, vemos unas tarjetas que están escritas de forma vertical en realidad. Vemos que las primeras 3 iglesias, sellos y trompetas están relacionadas con el Imperio Romano. Están relacionadas con el Imperio, o sea, sucedieron durante el periodo que nosotros conocemos como Imperio Romano. El Imperio Romano duró hasta el año 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano. Justamente en ese momento los vándalos atacan Roma y finalmente cae Roma. Y cuando cae Roma, cae el Imperio Romano, se genera empieza un momento muy importante en la historia de la humanidad que se conoce como la Edad Media. Cae el Imperio Romano y en ese momento comienza la Edad Media, ese periodo largo que duró alrededor de 1000 años, ¿cierto? Y ese periodo de la Edad Media está representado por la iglesia cuarta y quinta, y el sello cuarto y quinto. Y posteriormente a eso, cuando ya llegamos al tiempo del fin, termina el tiempo de la Edad Media, y se empieza a acercar el tiempo del fin. Bíblicamente el tiempo del fin, no sé si lo habrán conversado ya, pero bíblicamente el tiempo del fin es cuando es herida de muerte la bestia. En el año 1798, ahí comienza técnicamente el tiempo del fin, ahí comienza. Y justamente ese periodo es abarcado por las 2 últimas iglesias y por los dos últimos sellos que nosotros vamos a estudiar. Vamos a ver ahora en esta presentación, la primera etapa, vamos a ver los 4 primeros sellos. Bueno, en las escrituras aparecen muchas veces los sellos presentando situaciones en las cuales, o representan las situaciones en que se encontraba el Evangelio y los hijos de Dios en este mundo. A ver, las 7 iglesias nos hablan acerca de lo que sucedía dentro de la iglesia. Si ustedes recuerdan, los consejos eran para dentro de la iglesia. Las problemáticas eran para dentro de la iglesia. En ningún momento se manifiestan conflictos con los poderes civiles dentro de la iglesia, porque eran consejos netamente espirituales, muy aplicables solamente al creyente y al Hijo de Dios, y específicamente al Hijo de Dios que es seguidor fiel. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos ya con los sellos, se revela otro aspecto, se agrega un aspecto. Ya no estamos viendo lo que sucede dentro de la iglesia, sino que empezamos a expandirnos, y en los sellos se empieza a representar
cuál es la relación que tiene la iglesia y el evangelio con el mundo. Entonces ahí es donde empiezan ciertos conflictos que son conflictos que tienen más relación con lo que sucede de adentro. Ahí se conecta la iglesia con el mundo en ese conflicto. Los sellos revelan qué es lo que iba a suceder con la iglesia durante la historia, qué cosas le iban a suceder. Ese es el objetivo de los sellos. Por ejemplo, nosotros vemos la coincidencia entre Éfeso, ¿cierto? La iglesia de Éfeso y el primer jinete. ¿Quién puede leer? A ver, vamos a leer, yo voy a leer porque esto lo leo yo, vamos a leer el primer sello, lo voy a repetir, dice así. Miré, dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Esa es el primer sello. Dice que el Señor abrió uno de los sellos, y el ser viviente, el primer ser viviente tenía rostro de león. Si nosotros vemos en Apocalipsis 4, presenta a los seres vivientes en orden, ¿cierto? En un orden, primero, segundo, tercero y cuarto. Y también cuando se abren los sellos, presenta a los seres vivientes en el mismo orden. Habla del primero, habla del segundo, habla del tercero y habla del cuarto. Entonces, el ser viviente que tenía rostro de león, ¿cierto? El que tenía rostro de león, le dice, ven y mira. Y ve justamente, aquí nosotros tenemos un gráfico, obviamente, en la pantalla, que es un jinete que va en un caballo blanco. Y es interesante que se le describe de la siguiente manera. Dice que este jinete iba venciendo y para vencer. Cuando nosotros vemos la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Éfeso normalmente se menciona las virtudes de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Dice que has trabajado con amor, con esfuerzo, que has hallado a los que son mentirosos y los has descubierto. Habla de una serie del gran amor que ha tenido, hay una serie de características. Y durante el periodo de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo y de los apóstoles, nos dice el apóstol Pablo que el Evangelio fue predicado en aquel tiempo bajo toda la creación. ¿Y eso qué quiere decir? En el fondo, todo lugar que ellos podían recorrer, sin duda, el sector de lo que era el imperio romano conocido, tanto de Occidente como del Oriente, el Evangelio se había expandido hacia todos lados. Por supuesto, todo el sector de Antioquía, de Jerusalén, Palestina, un poco más a los sectores más orientales también fue el Evangelio hacia esos sectores, y el sector de Asia Menor, Grecia, y de ahí nos entramos al sector de Europa y el norte de África. Todo el sector conocido, todo ese sector fue predicado el Evangelio. De hecho, los historiadores los historiadores romanos, algunos comentan la naturaleza de la expansión del Evangelio en el primer siglo. Y ellos cuentan que, dicen ellos, no siendo cristianos, ellos dicen que no había pueblo ni ciudad en todo el imperio romano en que no hubiera cristianos. Había cristianos en todos lados y por todos lados. De hecho, el apóstol Pablo cuando él escribe, o cuando él escribe una carta, le manda saludos a los de la casa de Nerón. ¿Por qué? Porque incluso en la casa de Nerón mismo, del mismo emperador, había creyentes, había personas que se habían convertido. O sea, el Evangelio había entrado con mucho poder. Incluso en la casa de Nerón, en el lugar donde estaba, donde gobernaba, había creyentes también. O sea, de esa naturaleza era la expansión del Evangelio en aquel momento. La Iglesia Apostólica es un modelo de victoria, es un modelo de fe, es un modelo de esfuerzo, es un modelo de cómo la gracia puede actuar en la vida del hombre. Y eso es lo que está representado justamente en ese jinete que es la Iglesia y el Evangelio en relación con el mundo. ¿Cómo se relaciona el primer siglo? Como un vencedor. O sea, el mundo no pudo vencerla. El Evangelio y la Iglesia venció al mundo, se expandió. Por eso que aparece como este jinete que aparece venciendo y para vencer. Ese es el primer jinete que está relacionado con la iglesia de Éfeso. Ustedes se acuerdan que lo estudiaron, y que generalmente tiene muchas virtudes, salvo que al final dice que empezó a perder el primer amor. Pero en general fue una iglesia victoriosa durante casi todo el primer siglo. Después nosotros podemos ver el siguiente sello. El siguiente sello nos presenta un cambio. Nosotros dijimos que la primera iglesia, perdón, el primer sello representa el primer siglo, o sea, los primeros 100 años de la iglesia.
y cómo la iglesia venció, y cómo el evangelio fue de manera explosiva, que se expandió por todo el continente. Ahora cuando nosotros vemos el segundo sello, si nosotros lo leemos, está en el versículo número 3, dice de la siguiente manera. Vamos a ver cómo continúa. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Y dice, oí al segundo viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, dice bermejo, en algunas partes dice rojo. Y al que lo montaba, le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bien, aquí nosotros vemos una cosa interesante de lo que plantea. Aquí hay un cambio de color. Aquí el jinete, lo primero que se nota es que el caballo tiene un cambio de color. Del color blanco, de pureza, de victoria, del evangelio, de la verdad, pasa a tener un color rojo, ¿cierto? Un color rojo. Y el que va montado justamente lleva una espada. Y tiene poder para quitar la paz. Tiene poder para quitar la paz y de incluso que se maten los unos a los otros. Y se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Aquí es donde se da, donde de manera más patente, los seguidores de Cristo reconocieron la verdad que está en Mateo 10, 34, 35. Ahí se dieron cuenta lo que Jesús dijo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. O sea, aquí es cuando ellos más patentemente vieron cuál iba a ser el odio que iba a ser la respuesta al evangelio que iban a encontrar. Este periodo es el que coincide con la iglesia de Esmirna. Pasa la iglesia victoriosa, la iglesia de gran trabajo y de gran fervor de Éfeso, y comienza la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna no es una mala iglesia, es una muy buena iglesia, pero se enfrenta a una dificultad muy grande. Si ustedes se acuerdan, se le da un consejo a la iglesia de Esmirna, y ese consejo es el que está escrito abajo. ¿Cuál es ese consejo? ¿Sé fiel? Hasta la muerte. Claro. O sea, aquí cuando nosotros vemos este consejo para la iglesia de Esmirna, es justamente lo que tuvieron que enfrentar los hijos de Dios, los creyentes de aquel momento, en ese periodo que les tocó vivir de la iglesia. En ese periodo que les tocó vivir de la iglesia, iban a encontrarse directamente con la muerte. Su fe iba a ser probada con sangre. Ese periodo, que comienza del año 100 en adelante, es el periodo que uno reconoce, ¿cierto? Aquí yo colecté unas fotografías y unos gráficos. Uno recuerda en las mentes, a veces por películas, a veces por lectura de historia, con el circo romano, el Coliseo en este caso, cuando los cristianos eran enviados al circo, eran crucificados, eran quemados o eran enviados a los leones. Y estos mismos también, como vemos en esta foto que está en el lado derecho, en la esquina, abajo, muchos de ellos tuvieron que vivir en situaciones muy penosas, y entre una de ellas es las famosas catacumbas, estas que eran cuevas de kilómetros, en los cuales ellos tuvieron que refugiarse en Roma para poder sobrevivir. Y en esas circunstancias ellos vivían, comían, criaban a sus hijos, y en esas circunstancias también enterraban a sus muertos. Muchos de esos nichos también se ocuparon finalmente para enterrar. Cuando encontraron las catacumbas, encontraron una gran cantidad de osamentas de aquellas personas que habían fallecido que estaban ahí en ese lugar. Entonces, este periodo justamente es el periodo del caballo rojo. Este periodo tiene una duración, tiene una duración, y es hasta el periodo, hasta el año 303, del año 100 hasta el 303. ¿Qué es lo que sucede en ese periodo? En ese periodo que hay una gran cantidad de emperadores que se caracterizaban por su gran odiosidad, por su gran empeño por destruir el cristianismo, y sin embargo por su falta de capacidades para gobernar. Ellos se centraron mucho en perseguir a los cristianos, pero el imperio comenzó a decaer como organización, comenzó a decaer como potencia mundial, y organizativamente empezó a caer en desgracia. Esto sirve para lo que viene, ¿eh?
Entonces, ellos se dedicaban a perseguir y a matar de forma muy cruel, principalmente dos emperadores que son los que estuvieron en la parte final, uno que se llama Domiciano y el otro que es Diocleciano. De hecho, la persecución más fuerte de todas la hizo Diocleciano, fueron 10 años de persecución que aparecen en la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Habla de 10 días en la iglesia de Esmirna. Esos 10 días son los 10 años de más fiera persecución que justamente llevó adelante el emperador Diocleciano, ¿cierto? Y que justamente terminaron al final de este periodo. Este periodo es conocido justamente como el periodo del caballo rojo. Toda esta persecución, toda esta agresión parecía que iba a ser como el fin de la iglesia. Uno ve como lo que más temor le da, o lo que más susto le da al ser humano normalmente es aquello que le toca la carne, aquello que le da miedo, en este caso la muerte, ¿cierto? Y más que nada la muerte yo creo que es el dolor, porque uno asocia todas estas cosas con dolor. Sin embargo, lo que esperaba la iglesia era algo mucho más peligroso y mucho más de temer que los leones, el circo romano o vivir incluso en catacumbas. Y eso es el siguiente sello, o el siguiente caballo, que nosotros podemos verlo en el versículo número 5. Dice de la siguiente manera: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar, la siguiente, el 5. Cuando abrió el tercer sello, ahí sí, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y aquí dice: y aquí un caballo negro. Fíjense que esto es lo contrario, el color, fíjense que es el color opuesto al primero. El primero, cuando el evangelio venció, cuando la verdad venció, cuando la iglesia creció, era blanco. Y ahora es el opuesto, es el negro. Dice, vi un caballo negro. Y el que lo montaba, dice, tenía una balanza en la mano. No tenía una espada, ojo, fíjense qué interesante, no tenía una espada, tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo, dice, por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Bien, aquí es donde entramos en el siguiente caballo, el caballo negro. En este caballo no traía espada, no era de color rojo, no traía ni muerte ni persecución, pero traía otro peligro. Y ese peligro representado justamente por este jinete que lleva una balanza. Y en la balanza lo que está pesando son semillas. Normalmente el trigo y la cebada eran los dos elementos que ellos ocupaban para hacer pan, ¿cierto? Para hacer pan. Cuando tú eras muy pobre, tú hacías panes de cebada, ¿cierto? Y lo normal, o cuando ya tenías más recursos, tú comías normalmente pan de trigo. Entonces, ese era el alimento. Ese era el símbolo del alimento. Y yo quisiera, si alguien, vamos a decirle a Daniel, no a alguien, porque tenemos nombre. Daniel se puede buscar en Amós capítulo 8, versículo 11. Y pedirle a Freddy si puede buscar en Mateo 4:4. Y a Morín en 1 Corintios, versículo 11, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25. Bueno, leo en Amós 8:11. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Muchas gracias. Perfecto. Aquí nosotros, aquí justamente estamos descubriendo el símbolo, un símbolo que es conocido, pero estamos justamente haciendo eso. Ahí está hablando de un hambre, pero que es un hambre que no tiene que ver con la comida, sino con la palabra del Señor. Aquí nos presenta el ejemplo justamente de la escasez de la palabra de Dios, como uno de los dramas que iba a venir. Así como sucedía con este jinete, que por 1 denario le daban una miseria que no alcanzaba ni siquiera para comer una persona en un día. Entonces, el sueldo de un día no alcanzaba ni siquiera para comer pan. No alcanzaba, apenas alcanzaba. Entonces, esas eran las condiciones de hambruna, de palabras, y la escasez de palabra de Dios
iba a ser una de las cosas, de las notas tónicas de este periodo. Freddy, por favor, el siguiente, Mateo 4:4. Ok. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias. Ahí estamos confirmando lo anterior. Jesús utiliza la misma simbología, y en este caso nos apoya el versículo anterior, en 1 Corintios 11:25. Ya, dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Sí, tiene que estar la del pan ahí también. Me parece, no sé si El ya. 26, El 24. No, está bien, no, está bien. Está bien, Está bien, el vino. Sí, está bien. Vemos que en Amós lo que nos habla acerca del hambre que iba a generar la escasez de la palabra de Dios, ¿cierto? Iba a haber una escasez de la palabra de Dios. En el caso de lo que leyó Freddy, nos habla acerca de cómo justamente la palabra de Dios es representada por pan. Pan que justamente, como decíamos, se hace con trigo, o en los casos cuando hay escasez o hay más pobreza, se hace con cebada. Y finalmente el texto que nosotros leímos dice que eso iba a ser escaso, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, ahí iba a haber dos cosas que en ese periodo no iban a ser eliminadas. ¿Qué representa este periodo? Este periodo representa y coincide, recordemos el paralelismo que existe, con la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Esta iglesia se le llama la iglesia de la transigencia. Así se le dice, y creo que es una buena forma de decir. La iglesia de Pérgamo es la iglesia de la transigencia. Es cuando la iglesia deja de ser perseguida. Constantino, el emperador Constantino, conocido como Constantino el Grande, que fue sucesor y que trabajó con Diocleciano, ya nosotros vimos lo que hizo Diocleciano, pero Constantino, aunque trabajó con Diocleciano, él pensaba muy diferente de Diocleciano. Él veía las cosas de una forma totalmente diferente, y él cuando comenzó a gobernar, una de las primeras cosas que hizo, primero que nada, él quería restaurar el imperio, porque veía que el imperio estaba en una tremenda decadencia. Y las luchas internas no ayudaban en nada a sacar al imperio de la situación en que se encontraba. Una de las primeras cosas que hizo Constantino fue sacar un edicto muy conocido de historia que se conoce como el Edicto de Milán. Ustedes lo pueden conocer como el Edicto de Milán, ustedes pueden googlear el Edicto de Milán. Y el Edicto de Milán, entre una de las cosas que tenía y principalmente era dar libertad y tolerancia a la religión. Por lo tanto, no solamente a la religión cristiana, pero sí especialmente a la religión cristiana. Para Constantino, los cristianos eran muy importantes porque él necesitaba una base política para poder gobernar. Era muy difícil gobernar a los romanos, había mucha desconfianza, había mucha traición, eran personajes difíciles de gobernar, pero el cristiano era una persona con la cual se podía conversar y de la cual se podía tener confianza. Por lo tanto, habiendo una gran cantidad, porque las persecuciones, en lugar de hacer disminuir a los cristianos, hizo que los cristianos aumentaran. Por lo tanto, él aprovechó esta coyuntura política y les dio tolerancia, les dio la libertad para que ejercieran su religión y pudieran convivir con el resto libremente. Pero además de eso, es muy interesante, a todas las religiones, no solamente la cristiana, se le devolvieron todas las propiedades. Por ejemplo, si es que había algún tipo de sinagoga o iglesia o algo que era de propiedad de los cristianos, se les devolvió ya cuando ya se les había quitado. Pero además de eso se le dieron otras regalías bastante importantes, muy importantes. De hecho, el palacio de Diocleciano finalmente se le entregó al obispo de Roma de aquel momento, se le dieron muchas regalías. Este periodo justamente aparece en la iglesia de Pérgamo con una frase que llama la atención. Los problemas doctrinales que se introdujeron en ese tiempo. Ese periodo de escasez de la palabra de Dios fue el periodo en que empezaron a florecer las falsas doctrinas. Fíjense lo que dice para la iglesia de Pérgamo. Dice que tiene algo contra ti, dice, tienes la doctrina de Balaam que enseña a sacrificar a los ídolos. Por lo tanto, en este periodo, en el periodo de este caballo negro, en que hay escasez de la palabra de Dios, empiezan a proliferar las falsas doctrinas. Y no solamente empiezan a proliferar las falsas doctrinas, sino que además se introduce en el culto las imágenes y los ídolos. En este periodo lo que nosotros llamamos de transigencia. En este periodo de transigencia fue cuando el obispo de Roma y la iglesia de Roma
buscando que la iglesia creciera, buscando poder tener un mayor alcance, para que el cristianismo tuviera más alcance con las otras personas, empezaron a transigir y empezaron a usar, primero que nada, de las imágenes que habían, ¿cierto?, que pertenecían a diferentes divinidades de ellos, ¿cierto?, Júpiter, etcétera, otros más, y los convirtieron y les pusieron los nombres de los apóstoles. Entonces, lo que hicieron los paganos fue hacerse cristianos, pero ellos seguían con las mismas prácticas, solo que ya no adoraban, ya no se inclinaban ante Júpiter y ante esos dioses, sino que ante esas imágenes a las cuales le habían cambiado nombre y los habían disfrazado de cristianismo. Esto, en vez de hacer que los paganos se convirtieran, lo que hizo fue que la iglesia apostatara. Eso fue lo que sucedió. Esto lo que hizo en realidad, en vez de ayudar a la iglesia, fue la lápida. Fue peor que las persecuciones. Este periodo, ahí hay una estatua de Constantino, un personaje muy conocido, muy importante en la historia. Y bueno, él fue el que dio el edicto de Milán. En ese periodo mismo también, bueno, él convocó el primer concilio, él convocó como emperador un concilio de la iglesia, el concilio de Nicea, para tratar de arreglar los problemas internos de la iglesia, que a él lo afectaban también. O sea, nos damos cuenta de que aquí la iglesia y el Estado estaban muy interesados el uno con el otro. También está el concilio de la Odisea y otros concilios, y entre otras las cosas que se hizo fue, además, introducir el día de reposo, el día de adoración pagano, el día del sol, el primer día de la semana, el día del sol invicto, del dios sol, fue introducido como un día de adoración en conjunto con el sábado, en un principio. Y posteriormente esto se fue desarrollando y cada vez se enaltecía un poquito más el día domingo como día de adoración, y todos los paganos felices, por supuesto, porque ellos ese era el día que habían elegido siempre, y cada vez que se enaltecía un poco más el domingo, iba más en desmedro del sábado. El sábado se llenaba de ayunos y de cosas negativas, haciendo que el sábado también se volviera una carga, hasta que finalmente hicieron desaparecer el sábado al correr estos siglos, y durante este periodo es justamente el periodo en cuando desaparece el sábado, y es cambiado por la iglesia, por el día domingo, según ellos, por la resurrección de Jesucristo. En este periodo oscurísimo, en el cual la iglesia parecía que crecía, pero lo que sucedía era que cada vez la iglesia se alejaba más de la palabra de Dios, hubo muchas disputas, hubo cristianos que tuvieron que alejarse de todo lo cercano al imperio, porque corrían peligro. Porque después llegó otro emperador, el emperador que está acá abajo a la derecha, que es el emperador Teodosio I el Grande. Y Teodosio I el Grande dio un paso más que Constantino. Lo que hizo Teodosio I el Grande no es que le dio tolerancia y dio ciertas regalías a la iglesia, sino que Teodosio estipuló por ley que la religión oficial del imperio es el catolicismo. Por lo tanto, en ese momento comenzaron directamente las persecuciones. Directamente. O sea, aquí ya las persecuciones contra paganos y contra cualquier cristiano que no siguiera las mismas doctrinas que seguía el catolicismo. Esto sucedió durante el periodo del Imperio Romano. Teodosio fue especialmente agresivo y sangriento en sus actitudes hizo masacres conocidas, contra todos los que no siguieran las doctrinas de la Iglesia Católica, del credo católico en aquel tiempo. Estamos hablando de fechas 379, 395 después de Cristo, el periodo en que gobernó Teodosio. Y aquí hay otro personaje que también a veces no se le da tanta importancia, pero sí tiene mucha importancia, que es uno de los papas de aquel tiempo, y es el primer papa al que se le llama el Grande, León I el Grande. Es el primer papa al que se le llama el Grande. ¿Cuál es el papel que él cumplió? En la historia él es conocido porque en un momento los Atila, con los hunos, que habían devastado prácticamente toda Europa y no lo habían podido resistir, venía contra Roma. Iba a destruir Roma como lo había hecho con el resto de las partes de Europa por donde había pasado. Y la historia cuenta, y así sucedió, que tuvo un encuentro cerca de un río que hay en el norte de Italia, tuvo un encuentro Atila, el rey de los hunos, con el Papa León I. No se sabe qué es lo que habló, cómo fue. El asunto es que Atila desistió de atacar Roma. Se dio media vuelta y se fue. Esto generó un aura muy fuerte en torno al Papa, que lo veían justamente como una persona divinamente ungida. Es más, este Papa es el primero que hereda el título
que tenían los césares, que es sumo pontífice. Los césares eran los sumo pontífices del imperio. Él heredó, y es el primer papa que es conocido como sumo pontífice, por eso lo digo, no es algo menor. Y de hecho, él mismo también habló justamente con los vándalos en su primera incursión, los vándalos cuando atacaron Roma, él conversó con ellos y los persuadió de que no le hicieran daño a la gente. Y los vándalos se llevaron algunas cosas, pero no tocaron a ninguna persona. Todo esto fue construyendo una figura en que cada paso que daba el Papa tenía más influencia, no solamente a nivel espiritual, sino que a nivel político, y a nivel imperial tenía mayor influencia. Este periodo fue el periodo de mayor oscurantismo, o el momento en que se empezó a apagar la luz. Se empezó a apagar la luz de la palabra de Dios, y empezaban a sufrir los hijos de Dios que querían ser fieles. Ese periodo es el periodo del caballo negro, y en que había escasez justamente de trigo y de cebada. Veamos el siguiente sello, ¿cierto? ¿Les parece? Eso está en el versículo número 7 y 8. Dice de la siguiente manera: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bien, aquí tenemos el cuarto caballo, y habla el cuarto ser viviente. Este es el ser viviente que tenía alas como de águila, o sea, tenía rostro como de águila, perdón, el cuarto ser viviente. Este periodo que aparece acá coincide con la iglesia de Tiatira, ¿cierto? Coincide con la iglesia de Tiatira, y la iglesia de Tiatira, como ustedes pueden haber leído, es una iglesia que duró mucho tiempo. O sea, hubo un periodo muy amplio. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tiatira comprende todo el periodo que nosotros conocemos como la Edad Media, redondeando números, desde el año 500 después de Cristo hasta el año 1500, cuando comienza la Reforma. Ese es el punto en donde se acaba la Edad Media, y justamente también se acaba la iglesia de Tiatira, pero fue un periodo muy largo, y fue el periodo más oscuro. Fue el periodo más oscuro de la iglesia, y sin duda también el periodo más oscuro de la humanidad. Este periodo comienza alrededor del año 500. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? En ese año, ya el Papa llegando, los papas en general, llegando a niveles muy altos de poder y de influencia, jugaban un papel clave en el imperio. Pero en torno al año 500 hay un emperador que también es clave en la historia, que se llama Justiniano. Justiniano, que estaba gobernando ya en Roma, en el Imperio Romano, pero no en la Roma que nosotros conocemos en Italia, sino que él estaba gobernando en Constantinopla, en la Roma oriental. Roma estaba dividido en dos partes: Roma del Oriente y Roma del Occidente, y en la Roma oriental estaba Constantino. Y uno de los sueños Justiniano. Y uno de los sueños de Justiniano era reunificar el imperio, recobrar, porque Roma había caído y estaba en manos de otras tribus. Una de las tribus estaba en manos de los ostrogodos. Entonces, como estaba en manos de ellos, una de las ideas era poder recuperar ese lado del imperio. Y también otra cosa: su esposa Teodosia, que de hecho era una ramera muy conocida, Teodosia tenía especial inclinación por cierto papa y por cierto alineamiento de papa, porque habían dos tipos de papas. El papa que estaba gobernando en ese tiempo era un papa que había sido puesto por los ostrogodos, y los ostrogodos no eran católicos, eran de un cristianismo que se llama arrianismo. Era un cristianismo arriano, y ese cristianismo arriano, la característica que tiene es que ellos creen que Cristo no es Dios. Nosotros podemos ver algo muy representativo en la actualidad en los testigos de Jehová como una creencia como esa. Entonces, y lo que quería Teodosia, que tenía mucha influencia, esta mujer que había sido ramera y que había escalado y había llegado a ser la esposa del emperador, ella tenía una tendencia justamente especial por un papa, en este caso, y él buscó, a través de Justiniano lo que quería era unificar políticamente el imperio. Y Teodosia estaba más interesada en otros aspectos, y uno de esos aspectos justamente era que el que era muy cercano era el papa, el obispo de aquel tiempo, que era muy cercano a ella, fuera él el papa, en lugar del papa real que existía. Pero eso no era fácil de hacer. Entonces Justiniano lo que hizo fue mandar a uno de sus generales, el general Belisario, y lo primero que hizo fue mandar su ejército, y sacó a los ostrogodos de la península de Italia. Los sacó, los eliminó. Entonces ahí se eliminó un problema. Bueno, Belisario va después y elimina a los vándalos.
Y así hay varias cosas que van sucediendo. Bueno, cuando ustedes leen el libro de Daniel, dice que sale el cuerno pequeño y dice que 3 cuernos caen delante de él. Bueno, esta es la historia. Esos cuernos son estas naciones que van cayendo, y 2 de esos cuernos lo hizo caer Belisario. Ese es el periodo. Aquí es donde se está gestando ya el poder absoluto, pero para que hubiese el poder absoluto, además de esa ignorancia bíblica que venía de antes, fuerte, se necesitaba también eliminar políticamente ciertas cosas, y esos elementos los eliminó Justiniano. Una vez que los eliminó y puso como papa al que él quería, decretó, se hizo un edicto de Justiniano. El edicto de Justiniano es un edicto que comprende varias cosas, son muchas leyes, muchas leyes. Nosotros lo reconocemos por lo que vamos a conversar hoy día, pero tiene muchísimas leyes Justiniano. Pero ese edicto del año 538 da lugar a que el obispo de Roma tenga poder para castigar con penas civiles, ¿cierto? O sea, eso significa penas en dinero, con cárcel, incluso con muerte, a aquellas personas que no obedezcan a los dictados de la iglesia y de los concilios. Eso parecía que iba a poner orden en el imperio, pero lo que dio lugar fue a este periodo de mayor oscurantismo y de absolutismo de los papas. Ahí se le entregó el poder a la bestia. Ahí el dragón le entregó su poder a la bestia, y ahí surge la bestia del mar, que nosotros vemos en Apocalipsis 13, vamos a verlo más adelante. Este periodo, dice, es bien interesante porque nos habla que es el peor de todo. Porque fíjense, fíjense el versículo número 8, dice que tenía por nombre muerte, y el sepulcro lo seguía. Le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Dice, ¿para qué cosa? Para matar con espada. O sea, eso es lo que hizo el caballo rojo, ¿cierto? Pero además, para matar con espada, dice, con hambre. O sea, lo que hizo el caballo amarillo, ¿sí? Con hambre, con mortandad y con las fieras de atrás. O sea, las desgracias que se iban a dar en este periodo iba a ser la suma de todos los males y de todas las maldiciones. O sea, este iba a ser el periodo, ya diciéndolo en el buen sentido, iba a ser el periodo más maldito de la tierra. El peor periodo de la tierra. Y es interesante, cuando habla de pestes, de hambre, de mortandad, porque esos elementos se vieron históricamente. De hecho, hay una peste muy grande, que no es la peste negra, que es tan conocida, la peste bubónica de Europa, sino que la peste de Justiniano, que Justiniano de hecho estuvo a punto de morir, pero que eliminó alrededor de 1/3 de los que vivían en Europa en aquel tiempo, esa peste. Ese es este periodo que nosotros conocemos como el caballo amarillo. El caballo amarillo justamente con este jinete que es la muerte, ¿cierto? Que es la muerte, dice que se llama muerte, y que tiene el Hades que le seguía. Ese es el 4.º sello, ¿cierto? Aquí lo tenemos graficado, a veces ayuda un poquito ver los gráficos, ahí vemos el simbolismo, arriba, y abajo vemos todo el periodo de la Edad Media, con el poder. Ahí tenemos unas ilustraciones pequeñitas, ¿cierto? Esos pequeños de los libros iluminados en los que presentaban. Aquí está la coronación de Carlomagno, ¿cierto? Los reyes eran coronados, ¿cierto? Ellos debían esperar que el Papa los coronara, y aquí también fue en ese periodo, también al final de ese periodo se fue fraguando la Inquisición. Por eso persecuciones, hambre, falsa doctrina, mortandad y muerte eran las características de este periodo. Este es el periodo conocido como el 4.º sello, y va desde el 588, como está escrito arriba, hasta el año 1500. Esos son los 4 primeros sellos. ¿Cómo estamos en tiempo? Nos quedan 15 minutos. Wow, ya. Vamos a tener que, ahora sí que andar más de acá. Vamos a avanzar para... Bueno, ese periodo que nosotros estamos hablando ahora, que vimos del 4.º sello, ese periodo largo, es el periodo que está dentro de este gran periodo profético. Ustedes lo van a estudiar muchas veces más adelante, y en Daniel está, que es el periodo de los 1260 años. Comenzó con Justiniano, ¿cierto? Y el Papa Virgilio fue el que le fue entregado ese poder del edicto Justiniano, y ese periodo termina cuando el general Berthier, justamente enviado por Napoleón, toma preso al Papa Pío VI, lo lleva y muere el Papa en prisión. Muere en prisión el Papa Pío VI. Ahí le son quitados un poquitito después los estados pontificios a la iglesia, y parece que la iglesia iba a morir. Eso es lo que se conoce como la herida de muerte, ¿cierto? Viven esas cabezas como herida de muerte. Ese periodo tiene varios nombres: 1260 años, 42 meses, tiempo y la mitad del tiempo. Ese periodo es del que estamos hablando. Estoy haciendo algunas introducciones. En ese periodo se llevaron adelante las cruzadas, se llevó adelante también la Inquisición, o sea, muchas cosas que nosotros hemos escuchado.
¿cierto? Siempre en la mente están todas esas cosas sucedieron durante este gran periodo. Por eso decimos que este es uno de los periodos más grandes e impresionantes de la historia de la humanidad, y de los más terribles. Bueno, corremos para leer el quinto sello, ¿les parece? Veamos el quinto sello. Dice así, a ver, no quiero equivocarme aquí del versículo que estoy leyendo, el versículo número 9. Vamos a ver del 9 al 11, dice de la siguiente manera. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, aquí tenemos el quinto sello. Acabamos de hacer la lectura del quinto sello, el que viene a continuación, el que viene dentro de esto. Bueno, vimos que en este periodo del 538 al 1500 fue todo este periodo de persecución y de absolutismo. Aquí estuvo el poder absoluto del papado, ¿cierto? En este caballo negro. Entonces, la iglesia se vio en grandes conflictos, se vio en conflictos muy fuertes. Lo peor podía esperar una persona que se hacía cristiana en aquel tiempo. Y sin embargo, al final, la iglesia terminó saliendo viva y victoriosa de ese periodo, cuando comenzó en 1500 la reforma. Ahora lo que nos está leyendo, lo que nos dice este quinto sello, fíjense que aquí ya no hay caballos. Se acabaron los caballos, ¿cierto? Aquí hay una descripción un poquitito más amplia. Normalmente vamos a ver en estas descripciones, ¿cierto? Que los 4 primeros sellos y las 4 primeras trompetas son cortitos, son unos pocos versículos descriptivos. Y las 2 últimas, o sea, la quinta y la sexta trompeta y el quinto y sexto sello, son un poquito más amplios, son descripciones más amplias. Esa es una estructura que tienen, ¿eh? Normalmente los patrones son típicos de este tipo de cosas. Dice que, en este quinto sello dice que cuando fue abierto, nos presenta un símbolo, dice que vi bajo el altar, dice, las almas de los que habían sido, ¿qué cosa? Muertos, pero no son muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, que habían vivido todas estas cosas en el cuarto sello, ¿cierto? Este periodo entre, o sea, todos los que habían muerto ahí, entre comillas, aparecen acá y los muestra simbólicamente, obviamente, porque estaban muertos, y además que no estaban debajo del altar tampoco, sino que todo esto es un simbolismo. Dice que vio las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Y dice que las almas clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Le dan vestiduras y se dice que descansen hasta que se cumpla el número de los que han de morir igual que ellos. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? La pregunta de este quinto sello. Y yo voy a pedirle a Daniel, si Daniel puede leer Romanos 12, 19. Y le voy a pedir a Freddy si puede leer Génesis 4, 9 y 10. Y vamos a pedirle a... vamos a pedirle a Solange. Si Solange puede leer Levítico 4:25. Y le vamos a pedir a Michelle si puede leer Daniel 12:2. Vamos a partir por Daniel. Esto todo en torno a esto, de lo que está sucediendo en torno a este quinto sello de estas almas bajo el altar. Daniel. Ya. Entonces, Romanos 12, 19. Disculpe un cachito que me haya equivocado de estar en 1 Corintios, pero busco el tiro Romanos 12, 19. Ya, aquí está. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bien, aquí estamos viendo, porque a veces nos puede llamar la atención que pidan venganza, ¿cierto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cierto? Suena como extraño. Uno como cristiano uno dice, no, yo no, ¿cómo va a pedir venganza? Pero lo que está pidiendo esa venganza es justicia. Dejar, dice, la venganza en manos del Señor. Por eso es que aquí se presentan las almas pidiéndole a Dios que hagan algo.
Señor, a nosotros nos mataron y nosotros no hicimos nada y no nos resistimos. Señor, haz algo, dejando la venganza al Señor. Entonces, en concordancia con eso está entre comillas, esta oración. Todo esto obviamente es un tema simbólico y todo Apocalipsis en general es simbólico. Vamos a ver entonces ese símbolo de las almas clamando, ¿cierto? Desde la tierra por la sangre que haya sido derramada. Si podemos ver algún símil en la misma escritura. Vamos a pedirle a Freddy. Freddy tenía Génesis 4 del 9 al 10. Ok. Dice así. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Muchas gracias. Aquí tenemos justamente el paralelo y la explicación, ¿cierto? Las personas que están muertas claman porque había sido derramada su sangre, ¿cierto? Y es la voz de aquellos que estaban muertos, ¿cierto? Y eso no es literal, no es que en realidad ellos puedan hablar, luego de que han muerto, puedan hablar y hacer este tipo de peticiones. Y eso lo vemos reflejado en Génesis, lo que acaba de leer Freddy, cuando presenta que el primer mártir, ¿cierto? Aquí nuevamente estamos hablando de un mártir, alguien que fue muerto por su fe, el caso justamente de Abel. Abel murió por su fe, de mano de su hermano, y ahí el símbolo es muy similar, porque ahí dice, la sangre de tu hermano clama a mí. En Apocalipsis aparecen las almas muertas, ¿cierto? Que están debajo del altar, aparecen clamando a Dios, ¿cierto? Clamaron. Y aquí se presenta la sangre de Abel clamando a Dios, justamente. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que este es un símbolo que ya estaba ocupado, se usaba en las escrituras, era muy común, se ocupó en el mismo Génesis con el primer mártir, y estos otros mártires también justamente se replican en Apocalipsis. Entonces, esa es la explicación y ese es el sentido de este lenguaje que está ocupando. Ese es el simbolismo. Ese simbolismo está asociado también al altar. Y me parece que yo le pedí a Solange, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, le pedí si podía leer Levítico 4:25. Ustedes que están leyendo Levítico, aquí un caramelo. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. En todos los sacrificios se simboliza a Cristo, en todos. Incluso el sacrificio que en realidad es una ofrenda de cereales, que no hay derramamiento de sangre, pero también representa a Cristo, todo representa a Cristo. Pero en segunda instancia, cada uno de esos sacrificios también nos representa a nosotros. El holocausto también nos representa a nosotros, ¿cierto? Presentando estos cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El holocausto lo presenta. Y en este caso, el sacrificio del cristiano puede llegar justamente hasta ese derramamiento de la sangre. Y aquí era representado la vida que era entregada también, porque el cristiano entrega su vida incluso hasta la muerte, como dijo, se me fiel hasta la muerte. Era representado por la sangre que era puesta al pie del altar. Esa sangre no era expiatoria. Esa sangre no se ocupaba para perdón de pecados, sino que esa era la sangre que era derramada por las víctimas inocentes. En primera instancia Cristo y también sus seguidores. Entonces esa es la sangre. Pero eso es que las almas están debajo del altar, los que han muerto, los mártires están ahí abajo, por eso se asocia esa sangre. Entonces esa sangre es la que clama por justicia, clama por venganza, por la muerte que les habían dado a estos mártires. Y le vamos a pedir a Michelle, que por favor nos puede leer ese último versículo para darnos más o menos un dibujo teológico, explicativo de lo que sucede con este relato que es un poquito curioso, de las almas clamando desde abajo del altar. Michelle. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchas gracias. Lo que leyó Michelle justamente tiene relación con la segunda venida de Cristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, dice, en el versículo 12:1. Y será tiempo de gran angustia, cual nunca hubo en la tierra hasta entonces. Y el versículo número 2 hace referencia a lo que dice Michelle con respecto a muchos de los que duermen en el polvo, estos que estaban acá, ahí van a ser despertados. Esa es la verdadera resurrección. Ahí recién vuelven a la vida, ¿cierto? Ahí recién vuelven a la vida. Entonces, esa es la verdadera resurrección. Esto es más que nada del tema desde el punto de vista doctrinal, que eso, lo de Apocalipsis 5, o sea, 6 en el quinto sello, es un símbolo, ¿cierto? Es un símbolo explicativo de cómo la sangre de aquellos que murieron clamaba porque se hiciera algo.
porque en realidad la verdadera resurrección y el verdadero pago lo iban a recibir cuando Cristo viniera. Por eso les dice al final, le dice finalmente, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía, ¿cierto? Y ahí habla de los que descansan en el polvo. Bueno, se les dijo que descansasen todavía. Bueno, esos que descansan todavía, cuando llegue Jesús, los que descansan en el polvo serán levantados. Esa es una explicación a grandes rasgos de este periodo, ¿cierto? Este periodo que coincide con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis comienza en el año 1500, ¿cierto? El año 1500, y Sardis va terminando en el año 1755, muy cerca cuando llega la herida de espada. Entonces, ese periodo era un periodo en que todavía seguía gobernando Roma, el papado, no con tanto poder, pero seguía gobernando. Y lo que había sucedido, todo lo que le había sucedido durante siglos a los hijos de Dios, todavía no se había hecho justicia por eso. Por eso que aparece este clamor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Muchos cristianos también se habían preguntado en aquel momento, pero Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? Bien, pues, y esto es lo que estaba también reflejado previamente, obviamente, en Hebreos, pero que también refleja a todas estas personas. Dice, aquellos que sufrieron por Cristo en el pasado vivieron estas cosas. Dice, algunos dicen fueron apedreados, otros aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales dice el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Todos ellos murieron, de acuerdo a la fe, dando un gran testimonio, pero ellos no se fueron al cielo. No están perfeccionándose antes que nosotros, sino que ellos todavía no reciben su premio, sino que se pensó en nosotros. Y va a llegar un momento en que tanto ellos, cuando resuciten, como nosotros, seremos perfeccionados juntos, no aparte. Entonces esa es la idea un poco de Hebreos, y tratando de redondear cuál es la idea que realmente trata de expresar y cuál idea no. Que estas almas del altar son simbólicas. Y Apocalipsis, el 6, 12 al 17, nos entrega el sexto sello, pero yo no sé si tengo tiempo para el sexto sello. Así que ahí yo tengo que pedirle a la administración, a ver que me digan cuánto tiempo hay. Se nos acabó el tiempo. Nos acabó el tiempo. No sé si quieren seguir o lo dejamos para la próxima clase. Dice Daniel y Mori. No sé, lo que podría ser que la próxima semana se hiciera el sexto sello y el capítulo 7. Podría ser una posibilidad. Sí, acá en el chat dice, sigamos. Otro dice la próxima clase. Ahí No dice sé qué- un cisma. Falta una votación más. ¿Qué me dice nomás? No sé qué opinas tú, Cristian. A ver, yo lo terminaría, pero soy yo. O sea, Ya, entonces dale con el sexto sello. ya, vamos Ya, a hacer, y- tampoco si no nos vamos a meter en tanto detalle, pero sí es importante el sexto. Veamos el sexto sello y veamos el versículo, dice, versículo 12 en adelante. Dice así, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Bien, vamos adelante con este sello. A ver, el sexto sello está al costado derecho, ¿cierto? Y está relacionado con las señales cósmicas, ¿cierto? Aquí si nosotros nos damos cuenta, aquí cambia completamente el dibujo de lo que está sucediendo, y aquí todo esto se transforma en una serie de señales cósmicas. De hecho, parte con solamente señales cósmicas. Es el periodo de las señales cósmicas.
Este periodo del sexto sello coincide con la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Las señales cósmicas de la iglesia de Filadelfia. ¿Cuáles son esas señales, cierto? Me dice que cuando habla el primer sello, la primera señal que aparece ahí es el terremoto, ¿cierto? Habla de un terremoto, habla de que el sol se puso como en negro, como tela de silicio, la luna se volvió sangre, y que las estrellas del cielo cayeron como cuando se sacude una higuera. Bien. Aquí lo vamos a conectar rápidamente, obviamente, con algo que estamos estudiando los sábados, que es Mateo 24. En Mateo 24 dice una cosa bien interesante, dice, después de la tribulación de aquellos días, dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, dice, y las estrellas del cielo caerán. Eso coincide con lo que acabamos de leer nosotros. Coincide exactamente. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, dice las estrellas del cielo caerán. Claro, uno piensa en las estrellas del cielo y con lo grande que son las estrellas, desaparecería el planeta. Pero aquí en Apocalipsis el autor aclara, dice, las estrellas del cielo caen, pero ¿cómo? Como cuando es sacudido una higuera. Y entonces uno se da cuenta, uno sacude un árbol y cuando empiezan a caer las frutas así, y un poco grafica un poquito más claramente la dimensión de lo que significaba esa famosa caída de la estrella. Pero, ¿qué pasa? En Mateo, cuando habla acerca de la luna, aquí dice que la luna se convirtió en sangre. En Mateo dice que la luna no dará su resplandor, o sea, que la luna no iba a brillar tanto, y ella habla acerca de ese día oscuro. Eso es lo que está en el sexto sello, ¿cierto? Lo que está escrito acá abajo, y lo que nosotros acabamos de leer. Bueno, la primera señal, vamos a la historia, directamente. Don Daniel Pinto, usted conocerlo, de hecho usted anduvo por esos territorios, ¿cierto? El terremoto que aparece aquí, que se conoce como el Gran Terremoto, fíjense el año que fue el gran terremoto, fue el año 1755, conocido como el Gran Terremoto de Lisboa. Fue tan grande ese terremoto, se sintió en toda Europa y en el norte de África. En toda Europa y en el norte de África hubo ciudades enteras que se vinieron abajo. Iglesias completas que se vinieron abajo y murió gente adentro ese mismo día. Entonces, ese terremoto fue un terremoto, es de los terremotos históricos, los terremotos más grandes. En aquel tiempo no habían elementos de medición, o sea, era muy difícil saber la escala Richter, pero habían pocos terremotos que habían hecho un daño tan extenso y tan profundo durante la historia. No se había conocido uno tan grande como eso. Y el 1 de noviembre, fíjense interesante, aquí fue el 1 de noviembre. ¿Ustedes saben qué es lo que es el 1 de noviembre? Me estoy alargando ya, cabrón. Bueno, el 1 de noviembre es un día de celebración de la Iglesia Católica. Es el Día de los Muertos. Y estaban justamente en Lisboa y en todas las ciudades en Italia y en las ciudades en España y en Portugal, estaban reunidos en la iglesia, celebrando esto. Y en este día, justamente el 1 de noviembre, vino este gran terremoto que sacudió gran parte de toda esa extensión del planeta que es Europa y el norte de África. Daniel, tú estabas levantando la mano, parece. Sí, es interesante que este terremoto fue de una gran extensión. Se sintió en el norte de África, en el sur de Europa, Portugal, España, Francia, Italia. Pero es interesante saber también que en realidad golpeó más fuertemente a los países que se mantuvieron fieles al catolicismo. Claro, sur de Europa. Sí. Estamos hablando de Portugal, España, Francia e Italia. Y fue mucho más tenue en los países que adhirieron al protestantismo. Estamos hablando de Alemania y Holanda y los países nórdicos, etcétera, los países protestantes. Y eso no deja de tener un significado súper potente. Claro. Efectivamente, y aquí se marca el fin de la iglesia de Sardis y el comienzo de la iglesia de Filadelfia. ¿Cierto? 1755 da lugar justamente a ese comienzo y da lugar al comienzo del sexto sello. Bueno, otro elemento más que aparece dice que las estrellas del cielo caerán, pero después nos aclara en Apocalipsis Juan que esas estrellas van a caer como cuando se sacude la higuera. Este es un elemento que, bueno, a mí siempre me gustó googlearlo mucho, buscar antecedentes del mismo, ¿cierto? Uno lo puede leer en El Conflicto, el libro que estamos regalando nosotros, El Conflicto Cósmico, trae toda esta información. Pero yo lo quise buscar y, bueno, aquí vemos entre una de las páginas que encontré, porque hay muchas páginas en las que lo he encontrado, de hecho la página de la NASA también, la primera vez lo encontré en la página de la NASA. Y fíjense, este artículo dice, el año en que nevaron estrellas fugaces, dice. En noviembre de 1833, ya tenemos la fecha, decenas de miles de leónidas,
iluminaron el cielo nocturno ante la incredulidad de testigos, muchos de los cuales interpretaron como la llegada del fin del mundo. Fíjense qué interesante, ¿eh? Nosotros vemos en libros de historia y en artículos, justamente artículos al alcance de todas las personas, el suceso con fecha. Vimos el otro, era 1755, en este caso 1833, muy cerca de 1844, ¿eh? A una distancia pequeña. Ahí está la otra señal de este tiempo, la que aparece en este lugar. Y por otro lado, en el 19 de mayo de 1780, nuevamente este es otro portal que habla de hechos históricos y de momentos curiosos de históricos, dice, el 19 de mayo de 1780, esto es después del terremoto de Lisboa, se produce el día oscuro en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra de Estados Unidos, ¿cierto? Esto parece el conflicto de los siglos. El 19 de mayo de 1780, dice, se produce el día oscuro en Nueva Inglaterra. ¿Se imaginan que un día se hiciera la oscuridad en su pueblo y ciudad en pleno mediodía? No es que, no fue un eclipse. Ahí esto no se trata de un evento cósmico como un eclipse. Se oscureció. Eso es lo que sucedió en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Bueno, después si ustedes quieren buscar el artículo ya lo pueden leer completo, pero aquí está justamente la otra señal cósmica que nos habla acerca de estos eventos finales. Y esa misma noche, de ese mismo día, 19 de mayo de 1780, la luz de la luna estuvo velada, ¿cierto? Así como lo había estado la luz del sol durante las horas de ese día. Y así se cumplieron, en este trozo no muy largo de años, todas las señales que eran precursoras de la venida de Cristo, las señales cósmicas, las señales que advertían justamente que la venida del Señor iba a estar cerca. Dice, después de la tribulación de aquellos días, va a suceder eso. Daniel. Hay un dato no menor. La primera señal, la de 1755, se produce en Europa. Y las señales de 1780 y de 1883 se producen en Estados Unidos. Eso es una cosa súper importante porque en ese periodo de tiempo la historia eclesiástica que gira en torno a las profecías de Apocalipsis y Daniel va a cambiar de locación, cambia de Europa a América del Norte. Claro. La iglesia se desplaza, dice que la mujer fue ayudada por la tierra, ¿cierto? La mujer que era perseguida por el dragón, la tierra ayudó a la mujer. Y eso es cuando la iglesia se traslada de Europa a Estados Unidos buscando sectores en donde pueda vivir en libertad y adorar en libertad. Y por eso es que, como dice Daniel, bien bueno el alcance, ya las señales ya no son para Europa, sino que ya las señales cósmicas, que son las señales para el pueblo de Dios, son dadas en América, en Estados Unidos, en donde tendría mucho más efecto. Bien, pues, hechos que no se han cumplido. De los versículos 14 al 17 hay señales cósmicas que no se han cumplido, ¿cierto? Aquí hice un gráfico, aquí estamos terminando, ¿no? Al costado izquierdo de la pantalla, ustedes van a ver el terremoto de Lisboa, la luna que se oscurece, la caída de las estrellas y el día oscuro, ¿cierto? Al otro, y hay un paréntesis, ¿cierto? Al otro lado está justamente cuando se huye todo monte y toda isla, y dice que el cielo se enrolla como un pergamino, ¿cierto? Nosotros estamos en la mitad. Ahí estamos nosotros. ¿Ven? Nosotros estamos en la mitad. Ahí, algunos de ustedes están ahí. ¿Sí? Efectivamente, ustedes están ahí. Nosotros estamos aquí en medio. Porque nosotros nos damos cuenta que no sucedieron un año detrás de otro, ni las señales sucedieron todas juntas. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo en un paréntesis. Y que esas otras señales están para verse en este futuro próximo. Ese es para que nosotros nos podamos ubicar en el tiempo. Dentro de los sellos, nosotros estamos dentro del sexto sello. Nosotros estamos viviendo dentro de ese periodo. Entonces, y dentro de ese periodo, ustedes van a estudiar muchos capítulos de Apocalipsis y suceden muchas cosas. Suceden cosas que están en Apocalipsis 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Todas esas cosas suceden dentro de este paréntesis en que nosotros estamos. Así que hay harto que ver y harto que aprender y harto que descubrir. Así que eso eran los sellos, por lo menos hasta el sexto sello de la Apocalipsis. Muchas gracias, Cristian. Te damos las gracias por esta clase. Tenemos 2 preguntas. Y la primera es respecto al terremoto de Lisboa, con lo que